Bueno, estamos de regreso aquí en Buen Día Uruguay y vamos a hablar de una nueva edición, una reedición de un libro que apareció hace 24 años en su primera edición, El huevo de la serpiente, de María Urruzola, un libro que se refirió a un caso puntual y a todo el universo que rodeaba a la trata de personas y que además siguió, digamos, la historia tuvo un seguimiento con una reedición en 2001 donde se hablaba de lo que fueron las derivaciones judiciales de ese caso que se presentaba en El huevo de la serpiente. Incluso llegó a inspirar la película En la puta vida de Beatriz Flores Silva. Lo cierto es que esta reedición, Cristian, bueno, también un poco actualiza lo que fue aquella investigación que María Urruzola realizó en el año 92, cuando era periodista de Brecha, y cuando comenzó a tirar de la punta de un ovillo desenredó un mundo siniestro de proxenetismo, violencia y corrupción, y también mostraba cómo nuestro país fue y sigue siendo, incluso al día de hoy, parte de una red de tráfico de personas cuyo destino son las principales ciudades de Europa. Bueno, en esta edición se actualizan, se descubren nuevos detalles y tenemos el gusto de recibirla a María Urruzola, que nos va a contar sobre, bueno, como bien decía Cristian, 24 años después, volver a hablar de esta investigación. Tremendo, ¿no? Que dio mucho, que tuvo una resonancia gigantesca, ¿no? Sí, sí. En realidad, digamos, la historia empezó en Milán en el 90, porque empezaron a aparecer muertos en las calles, por así decir, que es un poco lo que narra el libro, cómo es que la policía italiana empezó a investigar y, bueno, de muerto en muerto, aunque suene medio cruento decirlo, empezaron a ver a qué respondía todo eso y fueron llegando como a un ambiente de uruguayos, y porque estamos hablando de tráfico de personas. La prostitución no es delito, no es acá, no es en Italia, no es en la mayoría de los países del mundo. Entonces, digamos, la policía italiana no investiga a las prostitutas porque es una actividad legal acá, incluso está reconocida por el Banco de Previsión Social, o sea, estamos hablando de otra cosa. Entonces, en ese momento la policía italiana empieza a investigar qué es lo que está pasando, que hay como una especie de clima de ajuste de cuentas, y encuentra un medio ambiente uruguayo que en ese momento, o sea, ellos investigan durante 2 años. En ese momento registraron a 1000 hombres que giraban en torno a la actividad de explotación sexual de 150 mujeres uruguayas. Es una red de proxenetismo. Solo en Milán, 150 mujeres víctimas de tráfico de personas. Es, en realidad lo impresionante, digamos, de esta historia puesta en marco es que las Naciones Unidas calculan que en este momento se trafican 4 millones de personas por año, 4 millones, un Uruguay con destino de explotación sexual, explotación laboral e incluso tráfico de órganos, que es como la zona más oscura, ¿no? Esas personas van como de los países con dificultades hacia los centros desarrollados, pero son múltiples. Nosotros cuando, es lo que vos decías, cuando en el año 92 la policía italiana termina de armar como el cuadro de esta situación, es solo Milán. Pero también en ese momento hay mujeres uruguayas en Génova, en Verona, en Roma, en Barcelona, en Madrid. O sea, la dimensión del fenómeno finalmente no la sabemos. Ahora, María, en tu libro tenés la posibilidad, obviamente, de conversar con mujeres que han sido sometidas a esto, ¿no? Para poder entender por qué hablamos de esclavitud. Es decir, son mujeres que se las lleva engañadas, en primer lugar, ¿no? A destino, o cómo parte, claro, cómo se puede realmente al día de hoy, en tiempos que corren, poder sostener la esclavitud humana, ¿no? En realidad el modelo sigue siendo básicamente el mismo, porque ahora ya en otros países, digamos, se estudia, se analiza. El engaño es sobre lo que esa persona va a poder lograr en esa tierra prometida. Hay mujeres que se van pensando que van a ir a trabajar en un supermercado de cuidadora de niños, pero hay mujeres que piensan que van a ir a trabajar de prostitutas. El problema es que cuando la persona está en su país, acá trabaja de prostituta, vive en su barrio, tiene sus vecinos, está con sus hijos, hace vida normal. Cuando acepta irse a trabajar a otro país, lo primero que hacen es sacarle los documentos, la encierran en un apartamento, le prohíben hablar con nadie, no tiene derecho a usar su dinero, no tiene documentos, no puede tomar ninguna decisión.
tiene que trabajar 15 horas por día a la hora que ellos digan, donde ellos digan, en las condiciones, aún enfermos. Sí, la ven hablando con una vecina y eran golpes y represión. Claro, entonces el tema es que la esclavitud es el estado al cual la llevan, porque en realidad la plata se la terminan sacando. Las Naciones Unidas tiene como una estimación de lo que produce la explotación sexual y son cifras inimaginables. Es como que después del tráfico de armas es el tráfico más rentable. Es más rentable que el tráfico de drogas porque tiene menos peligro para ellos. Entonces, ¿por qué hablamos de esclavitud? Porque la gente queda en situaciones donde por medio de la amenaza, el miedo, la violencia, el sometimiento, quedan totalmente privados de cualquier atisbo de libertad personal. María, han cambiado mucho muchas cosas del 92, pero especialmente lo que hace las comunicaciones. Quizás hay una mayor exposición de diferentes casos y las redes han permitido otra inmediatez. Una vez que, bueno, tú te pones a investigar, sale el libro, comienza a darse el proceso inverso, gente que quiere comunicarse contigo para rastrear a una persona, para comunicarte un caso. Sí, totalmente. Después que Brecha hace la denuncia periodística durante todo el año 92, que fueron meses, y fue un escándalo muy grande porque estaba involucrada gente importante en el Uruguay, el dueño de la principal agencia de viajes, el abogado vicepresidente nacional, bueno, en fin, la gente que se acuerda y si no, que lo vea en el libro que lo va a encontrar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en realidad no se trata de cazar con Z proxenetas. El problema es que para que haya tráfico de personas, porque el tráfico de personas ha ido aumentando, no ha ido disminuyendo. Entonces, para que haya tráfico de personas está involucrado la migración, está involucrado los policías, están involucrados profesionales, están involucrados sistemas de viaje, agencias de viaje, o sea... De la complicidad. Hay todo un sistema de impunidad que mira para el costado, que hace la vista gorda. Yo siempre digo, bueno, debe haber hasta un taxista que se da cuenta que están llevando a la fuerza a una chiquilina, hasta el policía que la ve pasar por la aduana, etcétera, el médico que en algún momento la tiene que atender. O sea, está lleno, hay toda una... Es como un retrato de la impunidad de una sociedad, donde una cantidad de estamentos mira para el costado. Entonces, el problema me parece que, yo creo que con el caso de Milán, yo encontré como el límite de nuestra profesión, porque nosotros podemos investigar y podemos denunciar, pero si el resto del sistema... no hace nada. Claro. Y el sistema incluye a la sociedad, incluye a los vecinos, incluye a la gente. Fíjate que el abogado de Lavalle fue sobreseído por el Tribunal de Apelaciones, porque consideró que el señor intermedió entre la policía que pedía una coima y toda esta mafia que pagaba, y él hizo de intermediario, y el tribunal consideró que eso formaba parte de su labor profesional. Bueno, si que un abogado intermedie en una coima forma parte de la labor profesional, entonces el tráfico de personas no lo vamos a resolver. ¿Crees que es una realidad que ha cambiado en los tiempos de hoy? ¿En Uruguay? En Uruguay. ¿O que ha cambiado su modalidad? O, por ejemplo, una de las cosas que nos advertían desde propias autoridades nacionales, ¿no? Lo que sí se está viendo actualmente es el fenómeno de personas que vienen de otros países a trabajar, claro, en nuestro país, ¿no? A mí me parece que en realidad lo que ha pasado es que ha empeorado, porque el Uruguay en ese momento era un país exportador de mujeres, y ahora somos un país exportador, un país receptor. Hay dominicanas, bolivianas que están acá, que las vemos, que las traen a explotarlas sexualmente, y además somos un país de tráfico, porque de tránsito, perdón, porque se han encontrado mafias asiáticas que pasan por el Uruguay llevando gente a Argentina o a Brasil, sobre todo con fines de esclavitud también laboral. Entonces... ¿Pero cree que hay mayor interés ahora, por ejemplo, a través de esta posibilidad de una comisión a nivel legislativo para investigar? ¿Nota que hay un interés real de... Ojalá. ¿O no? Lo que hay son... hay nuevas herramientas institucionales. Hay una mesa en el Ministerio de Desarrollo Social que se llama Mesa de Trata, que reúne a 18 organismos que trabajan sobre el tema. Tal vez hay mayor conciencia a nivel justamente de las autoridades,
Pero bueno, el Senado votó este año, que es bastante sorprendente, crear una comisión investigadora especial para hacer como un estado de situación del tema de la trata. Dentro de 10 días, más o menos, el 12, 13 de septiembre, va a haber un seminario organizado por la Cámara de Diputados con invitados de Brasil, de Argentina, de otros países, para hablar el tema de la trata. Es decir, yo creo que desde el punto de vista de las preocupaciones institucionales, sí. Cuando nosotros hicimos la denuncia, cuando Brecha hizo la denuncia en el 92, la orfandad fue casi total. Del sistema político, judicial. Todo, parlamentario, de los medios. Y la opinión pública, porque nosotros, digamos, podemos apuntar a las instituciones, pero ¿realmente al ciudadano de a pie se involucra en estos temas? Yo creo que hay dos tipos de opinión pública, o eso que tú llamas opinión pública, que no sí, que no es homogéneo. Que no sabemos muy bien qué es. Está toda aquella que vive en el mundo que vivimos nosotros y está toda aquella gente que vive en ese otro mundo, porque en ese otro mundo todo el mundo sabía que se llevaban a las mujeres a Italia. Es decir, yo no descubrí una cosa que no se supiese que existía. Todo el mundo lo sabía, en determinados niveles, todo el mundo sabía que estaban involucrados peces gordos, porque por eso había documentos falsos que se hacían en Paysandú, por eso las mujeres se las llevaban por la frontera. O sea, digamos, yo escribí una cosa que mucha gente sabía. Entonces, a mí me parece que en ciertos lugares se sabía, después de la denuncia de Brecha, que fue muy traumática para la sociedad, porque nosotros tenemos una alta estima de nosotros mismos, ¿no? Los uruguayos creemos que somos como diferentes, como que somos tan, no sé, tan peculiares en América Latina. Y ahí nos miramos en un espejo que realmente era terrible. Entonces, la sociedad, acá sí, se terminaron procesando un pequeño grupito, al director de Interpol, imagínate, al director y al subdirector de Interpol. Digo, son niveles. Y después, 2 o 3 años después, desapareció. Claro. Bueno, es muy interesante y el libro va a contar esta nueva reedición con más datos. Más historias, más casos. Historias, sí. Muy bien. Bueno, y quién sabe si en el día de mañana no tenemos que seguir charlando de nuevas derivaciones. Ojalá que no, desde ya. Ojalá que no. Pero en cualquier y sobre caso, todo eso, ¿no? Que nos pone en alerta a todos, que es la complicidad. La complicidad que tiene que haber de toda una red social, ¿verdad? Que hace posible que esto, en definitiva, se concrete, ¿no? Sí. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes.